Dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vamos a orar. Señor, te pedimos que ahora tú nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hoy os voy a dar una buena noticia. Bueno, siempre hay que dar buenas noticias, en estos días necesitamos buenas noticias. Mi buena noticia es que, más bien la buena noticia de la palabra de Dios es que podemos permanecer firmes en la enseñanza apostólica acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Podemos permanecer firmes, porque la verdad es que hay muchas mentiras, pero la buena noticia es que podemos permanecer firmes. Y os voy a dar 3 puntos. Va a ser muy sencillo. 3 puntos. ¿Por qué necesitamos permanecer en la doctrina apostólica? El por qué. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Segundo, ¿cuál es la enseñanza apostólica? Y tercero, ¿cómo podemos permanecer en esa enseñanza apostólica? Y yo creo que el texto que estamos viendo hoy responde perfectamente a estas 3 preguntas. ¿Por qué necesitamos permanecer? ¿Cuál es la enseñanza en la cual necesitamos permanecer? Y también cómo hacerlo, cómo permanecer en la enseñanza apostólica. Primera pregunta: ¿por qué necesitamos permanecer en la enseñanza apostólica? Bueno, ya he hablado de esto más ampliamente en otro mensaje. De hecho, esta es la segunda vez que estamos viendo este pasaje de la palabra de Dios. Y si lo queréis encontrar, está en YouTube. Hoy en día nos ayuda mucho esa herramienta y lo podéis buscar ahí. Se llama Permanecer en la Doctrina Apostólica. Muy sencillo, en nuestra página de la iglesia, y podéis ver más ampliamente la razón por la cual necesitamos permanecer en la doctrina apostólica. Pero hoy vamos a ver un resumen, porque el texto habla claramente de esto. Ahora, quizá estés aquí y ves la vida cristiana de color rosa. Quizá veas aquí la vida cristiana como todo idealista. Pensarás: si solo enfocara mi pensamiento un poquito más en la Biblia, todo me iría bien. No tendría ningún problema ni conmigo mismo, con nadie, ni con el mundo. Todo iría perfectamente. Ahora, no me malentiendas. Es bueno enfocar nuestros pensamientos en la Biblia, pero no todo es color de rosa. No pienses que tus problemas van a acabar ahí. No pienses eso. No pienses porque una vez pensaste correctamente en la palabra de Dios y enfocaste tu mente en eso, no pienses que se acabaron ahí tus problemas, porque si piensas eso, no estás viendo la vida cristiana correctamente. De hecho, la vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una lucha constante. No es tan fácil como una vez pensar bien y ya todo va bien, ¿no? La vida cristiana es una lucha constante. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, que no hace falta que vayáis, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí vemos la lucha contra el diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino una lucha espiritual, una lucha que va más allá de nuestros 5 sentidos. Va más allá de todo eso. No le vemos, pero está ahí. Es una lucha constante contra él, y más vale que estemos al tanto de eso. Pero también, si eso fuera poco, también en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo también: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si tú crees que la vida cristiana es de color rosa, estás muy equivocado. Si tú crees que todo va bien cuando eres cristiano, estás muy equivocado. Hay una lucha constante contra nuestro propio entendimiento falso acerca de Dios. Por eso dice en Romanos 12: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay una lucha constante contra nuestro propio entendimiento falso acerca de Dios. Pero también hay una lucha constante contra huestes espirituales de maldad. Estas 2 cosas ya de por sí nos pueden desviar fácilmente de lo que
de lo que creemos acerca de Cristo. Nos pueden desviar. El diablo está constantemente tratando de desviarnos y de destruirnos. Y si no estás al tanto de eso, pues espero que hoy puedas ver eso. Efesios capítulo 6 es muy claro. Hay una lucha constante, hermanos. Yo he estado meditando en estos días mucho acerca de esto. Y la verdad es que el diablo está constantemente tratando de destruirnos, tratando de alejarnos de la palabra de Dios, tratando como dice en Primera de Pedro, es como el león rugiente, yendo por ahí, tratando de devorarnos. Y no sé si somos suficientemente conscientes de este asunto. El diablo está constantemente tratando de desviarnos, de destruirnos y todo eso. No sé si estamos muy conscientes. También, no solamente el diablo, nuestra propia mente, nuestra propia carne, nuestros propios malos deseos están constantemente desviándonos. Tenemos una mente entenebrecida constantemente. Yo no sé si nos damos cuenta de eso también. Por eso el apóstol Pablo pedía que fueran abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas claramente. Entonces tenemos esta lucha, tenemos la lucha contra el diablo, esas huestes espirituales de maldad que no las vemos, pero también tenemos una lucha constante con nuestro propio falso entendimiento. Somos muy tardos para oír, muy tardos para entender muchas cosas. Está ahí eso. Pero añadido a estas dos dificultades, y aquí es donde quiero llegar yo, añadido a estas dos dificultades hay otra. No solamente tenemos una lucha constante contra el diablo, que quiere derribarnos y destruirnos, sino también tenemos una lucha constante, contra nuestra mente, pero hay otra lucha. Por si eso fuera poco, no, hay más. La Biblia nos muestra que hay una lucha contra los falsos maestros, contra aquellas personas que enseñan falsas doctrinas, aquellas personas que creen cosas diferentes a las enseñadas por los apóstoles, aquellas personas que creen cosas enseñadas diferentes a las enseñadas en la palabra de Dios y que encima usan la palabra de Dios. Entonces hay una lucha también. Fijaros el versículo 18 de nuestro texto de 1 Juan 2, el versículo 18 y 19 dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay muchos anticristos. Hay muchas personas que son anticristo, eso es lo que significa anticristo, en contra de Cristo, que enseñan otra cosa. Y estas personas no están ahí fuera, estas personas salieron, dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos dos versículos nos dicen que había anticristos que se apartaron de la comunión de la iglesia porque se habían apartado de lo que enseñaban los apóstoles acerca de Cristo. Se habían apartado. Entonces está este peligro. Los versículos 22 y 23 dicen: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Los versículos 22 y 23 nos muestran cuál era el error de estas personas que se habían apartado de la comunión de la iglesia. Dejaron de creer que Jesús era el Cristo. Dejaron de creer que Jesús era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Se apartaron tras otra enseñanza mucho más mística. Se apartaron tras enseñanzas mucho más complicadas, reservadas solo para unos pocos iluminados. Dijeron: no, esto es demasiado sencillo, no queremos eso. Vamos a ir a por enseñanzas raras, mucho más elevadas, mucho más grandes. No puede ser tan sencillo esta enseñanza apostólica. Y no solamente se apartaron, sino que también trataron de engañar a los verdaderos creyentes, como nos dice el versículo 26. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. No solamente trataron de apartarse, sino también trataron de arrastrar a otros con ellos, tras falsas mentiras. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿eres consciente de que podrías desviarte de la sana doctrina? ¿Tú eres consciente de ese peligro? ¿Eres consciente de que algún día podrías apartarte de lo que crees hoy acerca de Cristo? ¿Eres consciente de eso? O quizá piensas que no necesitas pensar en esas cosas, porque dirás: bueno, yo ya creí, yo ya fui salvo, y como se dice, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Entonces yo no necesito pensar que un día me voy a desviar de estas cosas, porque no está ese peligro. Bueno,
Por cierto, yo estoy totalmente de acuerdo en que la salvación no se pierde. No puedes perder tu salvación porque fue ganada con la sangre de Cristo. Y es imposible perder tu salvación. Pero una de las señales de que verdaderamente eres salvo es que perseveras intencionalmente en la enseñanza correcta. Esa es una de las señales. Los que son salvos tienen el deseo de perseverar y seguir luchando contra falsas enseñanzas. Ahora, ¿tú estás en guardia frente a la falsa enseñanza o te da igual? O tú dices, bueno, me da igual. Bueno, pues eso podría ser un signo de que realmente no eres salvo. Porque los verdaderos creyentes están en constante lucha, tratando de ver si lo que creen es conforme a la palabra de Dios. Están constantemente luchando consigo mismos y no dejándose engañar. Es muy fácil desviarte del camino correcto. Por esto en este texto, yo lo he contado, se repite la palabra permanecer 7 veces. 7 veces en 10 versículos. 7 veces. Por eso os decía antes que la vida cristiana es una lucha, entre otras cosas. Es una lucha contra el diablo, es una lucha contra nuestra propia mente, pero es una lucha por permanecer firme en la enseñanza apostólica acerca de Cristo. Es una lucha porque está el peligro de apartarnos, está el peligro de ir tras otras cosas falsas. Ahora, quizá piensas, para mí es más importante lo que voy a comer mañana y hoy. Es más importante si el día de mañana tengo trabajo, es más importante mi salud, es más importante mis problemas matrimoniales o familiares, es más importante todo eso de lo que tú me estás hablando. Quizás estés pensando eso. Bueno, a eso contesto, primero, lo que yo os estoy diciendo no son mis pensamientos, sino es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos dice claramente, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Es una lucha. No es algo que tú puedas dejarlo de lado para enfocarte en otras cosas. Es una lucha, es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es lo que yo os estoy enseñando, sino es lo que la palabra de Dios enseña. Pero ahora, en segundo lugar, no hay nada más importante en esta vida que tus creencias acerca de Dios. No hay nada más. Tú puedes tener mucha salud, puedes tener tus hijos perfectamente en el buen camino correcto, puedes tener mucho dinero, puedes tener todo lo que tú quieras. Pero no hay nada más importante en esta vida que tus creencias acerca de Dios. Si tú no tienes una correcta creencia acerca de quién es Dios, da igual que tú tengas todo lo demás. Da igual, es que da igual. El mismo Señor Jesús dijo, ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? Y fijaros que estas personas que se desviaron de la verdad, siguiendo una mentira, al fin y al cabo se habían distanciado de Dios el Padre y de Dios el Hijo. El versículo 23, fijaros, todo aquel que niega al Hijo, estas personas negaban al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Estas personas se desviaron de la correcta enseñanza acerca de quién es Cristo, y al desviarse de esa enseñanza perdieron a Dios, perdieron su comunión con Dios. Entonces tus creencias acerca de Dios deben estar siempre en primer lugar. Y no solamente eso, tienes que estar constantemente revisándolas si son conforme a la palabra de Dios, porque está el peligro de desviarnos. Está el peligro de desviarnos tras falsas enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, necesitamos permanecer en la doctrina correcta enseñada por los apóstoles. Y la razón es porque es muy fácil apartarse de ella. Muy fácil, hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros por ahí. Hay muchas huecas sutilezas, como lo llama Pablo en Colosenses. Muchas huecas sutilezas. Hay muchas personas que emplean con astucia las artimañas del error y necesitamos estar en guardia. Y no solamente por causa de eso, sino recordad, tenemos una lucha constante con el diablo, que él está en cuanto haya una falsa enseñanza, él quiere introducírtela ya. Es decir, mira, aquí tienes, a ver si te gusta esta. Y nuestra propia mente, que está tan entenebrecida y tan incrédula a la palabra de Dios, se lo cree. Entonces, hay una lucha constante, hermanos, no es fácil esto. ¿Estamos en guardia? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos en guardia? Ahora bien, ese es el primer punto. Pasamos ahora al segundo punto. Hemos hablado de que necesitamos permanecer en la doctrina apostólica acerca de Cristo porque hay muchos falsos maestros.
Por eso es que necesitamos permanecer en la doctrina apostólica. Pero ahora bien, segundo punto, ¿cuál es esa enseñanza apostólica en la cual necesitamos permanecer? ¿Cómo sabemos que estamos bien? ¿Cómo sabemos que estamos bien encaminados? En el texto no se nos desarrolla pues, específicamente una enseñanza apostólica muy larga, sino que el apóstol simplemente trata de mostrar que aquellos que no creen que Jesús es el Cristo es un mentiroso. Eso es lo único que dice. Pero sí que se nos dice en el versículo 24, dice, lo que habéis oído desde el principio, esa es la frase clave, lo que habéis oído desde el principio, ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice lo que habéis oído desde el principio? ¿Qué significa esa frase? Bueno, esto hace referencia a la predicación apostólica. Recordemos que en el momento en que se escribió esta carta, Juan, el autor de esta carta, Juan el apóstol, seguía vivo y muy probablemente había predicado a estas personas a las cuales él ahora está escribiendo esta carta. Y él hace referencia a aquello que oyeron por primera vez estas personas, aquello que les trajo la salvación. Hace referencia a aquello que primero oyeron por boca de los apóstoles. Recordemos también que es muy posible que estas personas no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros hoy en día. No tenían esto, o como nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras Biblias. Muchos de ellos tenían que recordar literalmente lo que los apóstoles predicaban, porque quizá no tenían todas las cartas de Pablo. Puede ser que sí, pero puede ser que no tuvieran todas. Quizá no tenían todo en esa misma iglesia, ¿verdad? Porque todavía, pues, no sé, quizá todavía no habían circulado todas las cartas de Pablo por todas las iglesias, porque eran cartas que circulaban de iglesia a iglesia y se las iban quedando. Y quizá no había llegado todo el Nuevo Testamento a estas personas y tenían que recordar la enseñanza apostólica. Y no solamente eso, en esa iglesia había pastores que les enseñaban la palabra de Dios y tenían que también recordar lo que los pastores decían. Por eso dice, lo que habéis oído. Y es literal lo que habéis oído, ¿verdad?, de los apóstoles, de los pastores, eso permanezca en vosotros. Aquello que habéis oído hace referencia a aquella sana doctrina que oyeron por boca de los testigos, aquella sana doctrina acerca de Cristo, que los testigos de Cristo predicaban, que eran los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que predicaban los apóstoles? A Cristo, simple, a Cristo. Fíjate que la falsa enseñanza que está combatiendo aquí Juan el apóstol, tenía que ver con Cristo, ¿verdad? El versículo 22 nos lo dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Veis? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, esta falsa enseñanza que estaba introducida en esa iglesia y por causa de estos falsos maestros, tenía que ver con Cristo. Era una enseñanza acerca de Cristo. Y Él les llama mentirosos a todos aquellos que negaban que Jesús fuera el Cristo. Por tanto, ante esta falsa enseñanza acerca de Cristo, ellos tenían que permanecer firmes en lo que oyeron desde un principio acerca de Cristo y no dejarse influenciar por esta otra falsa enseñanza. Y ellos tenían que hacer eso, nosotros tenemos que hacer eso. No dejarnos influenciar por falsas enseñanzas. Por eso necesitamos constantemente estar en guardia con la palabra de Dios. Pero ahora bien, a continuación, voy a tratar de mostrar lo que el apóstol Juan predicaba acerca de Cristo, usando toda la carta de Primera de Juan. Y tengo aquí 16 cosas acerca de Cristo que el apóstol Juan enseñaba. No vamos a leer todos los versículos, obviamente. Voy a ir leyéndolos yo rápido, si me podéis seguir bien, si no, escucháis. Primero, del capítulo 1, versículos 1 al 3, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que enseñaba Juan. Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre. Y en esos versículos del 1 al 3 del capítulo 1 se enfatiza el hecho de que Cristo estaba con el Padre, pero se manifestó al mundo como un hombre. Se hizo hombre. Luego, versículo 1, 7. Ahí vemos que Jesús nos limpia de todo pecado. Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto está ahí en el versículo 1:7. Su muerte es lo único que puede limpiarnos de nuestros pecados ante un Dios santo. Nada más, solo Él.
Luego, versículo 2:1, capítulo 2:1, Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. Él es el único que puede defender nuestra causa delante de Dios. Él está al lado del Padre en este momento, intercediendo por nosotros. Luego, versículo 2:1 también, Jesucristo es el justo. Él es el único que ha vivido una vida perfecta. Versículo 2:2, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él es el único sacrificio que quita el pecado, que quita la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Capítulo 3, versículo 5 nos muestra que Jesucristo apareció para quitar nuestros pecados. Él es el único que puede quitar nuestros pecados delante de Dios. Hermanos, esto es lo que predicaban los apóstoles, y es lo que tú tienes que saber, es lo que tú tienes que creer y atesorar. No os estoy diciendo esto para que llenéis vuestra mente, sino que os gocéis de lo que enseña la Biblia acerca de Cristo. En Jesucristo no hay pecado, el versículo 3:5 nos dice también. Él es la única persona en el mundo que nunca ha pecado. Tú y yo pecamos, Él nunca lo hizo. Versículo 3:16 nos dice que Jesucristo puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros para salvarnos. Capítulo 4, versículo 2, Jesucristo ha venido en carne, es decir, se hizo hombre. Él fue un hombre, 100% hombre. Capítulo 4, versículo 9, Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios que ha venido al mundo. Versículo 4:14, Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre al mundo. El Padre le envió al mundo para salvarnos. Jesucristo es el Salvador del mundo. Capítulo 4, versículo 14. Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, del cual daba testimonio todo el Antiguo Testamento. Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 6. Jesucristo vino mediante agua y sangre. Ahora, este es un poco más difícil. Lo que significa es que Él fue bautizado y Él murió en la cruz. Luego, versículo 5:12. Tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, es tener la vida. Es tener la vida. Y luego el capítulo 5, versículo 20, y esto ya es el acabose, como se diría, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Como vemos, hermanos, solo en esta carta hay un montón de enseñanza acerca de Cristo. Y esta era la enseñanza apostólica. Esta es la enseñanza a la que tenemos que hacer caso y perseverar en ella. Va a haber cosas de esta enseñanza que quizá no entendamos del todo en este momento, pero da igual, sigamos permaneciendo en ello porque lo vamos a entender poco a poco. Porque solamente es a través de esta manera que podemos permanecer en el Hijo y en el Padre. Todo lo demás es mentira. Y lo bueno es que si nosotros hacemos caso a esto, tenemos asegurado comunión con el Padre, comunión con el Hijo, comunión con el Espíritu Santo, vida eterna. Es así, hermanos, no hay otra manera. Ahora, podríamos hacer un resumen de esta enseñanza y lo podríamos poner de esta manera. Dios el Padre ha enviado a su Hijo al mundo, el cual se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Ese es el resumen. Dios el Padre envió a Dios el Hijo, Cristo. Cristo es Dios, es el unigénito Hijo de Dios que ha estado con Dios el Padre durante la eternidad y vino al mundo para ti y para mí, el cual se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando, intercediendo por los suyos. Ahora, ¿tú crees esto? ¿Tú crees en esto? Si crees en esto, ¿tienes la vida eterna? Tú puedes estar seguro de que si tú crees esto, tienes la vida eterna. ¿Lo creemos o estamos simplemente, bueno, sí, muy interesante lo que tú dices y tal, pero a ver qué voy a hacer luego? Hermanos, ¿lo creemos? Lo creemos porque si lo crees, tienes la vida eterna. Gózate y alégrate, pero no dejes de perseverar en esta verdad. Medita en ella, ámala como lo más importante en tu vida. Da igual si no tienes salud, da igual si no tienes dinero, da igual si no tienes la vida bien en tu familia, da igual. Si tú tienes esta verdad, es lo más importante. Déjate cambiar también por esta verdad. Guárdala como a un tesoro. Cuando alguien venga con algo diferente, no le hagas caso. Dile, lo siento,
pero ese no es mi Cristo. Ese no es mi Cristo el que tú me estás predicando. Simplemente date la vuelta y vete. Recuerda que esto es una lucha. Vendrán personas que tratarán de persuadirte de que estás mal. Tratarán de decirte, no, pero eso no es así. Lo tratarán de hacer, eres consciente de eso, y tú mismo te vas a engañar a ti mismo, de hecho, con tu propia mente entenebrecida. ¿Eres consciente de que esto es una lucha? Tú mismo vas a dudar de esto en ocasiones, y vas a decir, ¿pero será verdad esto? Pero esto es una lucha, hermanos. Persevera en que esto sí que es verdad. Todo lo demás es mentira. Por eso es necesario que lo que has oído desde el principio permanezca en ti, que esta enseñanza acerca de quién es Cristo permanezca en ti. Ahora, el tercer punto, cómo permanecer en la doctrina apostólica, cómo permanecer en esta enseñanza acerca de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Ya hemos visto que es necesario permanecer en esta doctrina porque nos podemos desviar muy fácilmente, arrastrados por falsos maestros, arrastrados por engaños y por todo lo demás. También hemos visto que la sana doctrina que tiene que ver con Cristo, tiene que ver con quién es Él, cómo es Él, qué es lo que Él hizo. Y cómo los apóstoles le dieron a conocer. Ellos eran los únicos con el permiso de hablar acerca de Cristo. Ellos eran los únicos. Y tenemos que hacer caso a lo que ellos enseñaban acerca de Cristo. Ahora, ante todo esto, ante todo este tono de lucha, ¿verdad?, que hemos visto, que vemos aquí, de permanecer firmes en la sana enseñanza, en la sana doctrina, podríamos quedar desalentados. Y ciertamente es verdad, es duro. Lo cierto es que no es fácil permanecer en la verdad cuando hay tantos enemigos, cuando el diablo está constantemente tratando de desviarnos, cuando nuestra propia mente está tan entenebrecida, cuando hay tantos falsos maestros. ¿Cómo permanecer firmes ante tanta lucha? Porque esto es lo más importante, permanecer firmes, permanecer firmes. Por eso dice cuando el Señor Jesús habla de que el que no perseverare hasta el fin, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No significa que tu perseverancia te hace salvo, pero sí significa que la perseverancia es el sello de que tú has sido salvo. Entonces, ¿estás perseverando tú en estas cosas? Hay un tono de lucha aquí, puede ser desalentador. Pero como os decía al empezar el mensaje, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Las buenas noticias es que podemos permanecer firmes en este sencillo mensaje de Jesucristo, es decir, en el Evangelio. ¿Cómo podemos permanecer firmes en la doctrina apostólica? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay algo en los versículos 20 y 27 que no se ha hablado de ello todavía, y es quizá una de las partes, la parte más importante de este versículo. Pero antes de ver esos versículos, el texto nos da dos respuestas a nuestra pregunta de cómo podemos permanecer en la doctrina apostólica. Estas dos respuestas tienen que ver con nuestra responsabilidad humana y tienen que ver con la soberanía de Dios. Tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer ante esto y con lo que Dios hace. Estas dos verdades no están en guerra, porque hay a veces que pensamos que la soberanía de Dios está en guerra con nuestras responsabilidades humanas, ¿no? ¿Verdad? Porque si Dios está en control de todo, entonces yo no hago nada. Pero no es así. Este texto vemos una combinación perfecta acerca de esto, cómo se combinan estas dos cosas, cómo somos responsables por lo que hacemos y al mismo tiempo Dios es soberano. En este texto se enseñan las dos cosas. Somos responsables delante de Dios por lo que hacemos, por lo que creemos, por lo que pensamos, pero al mismo tiempo Dios es soberano sobre todo. Y nada pasa sin su consentimiento. Primero vamos a ver el lado humano. ¿Qué podemos hacer para permanecer en la doctrina apostólica? ¿Cómo permanecemos? Primera respuesta, conociéndola y permaneciendo intencionalmente en ella. Conócela y permanece intencionalmente en ella. Ahora, esto puede sonar un poco obvio y un poco redundante, sin embargo, eso es lo que nos enseña el texto. Versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Él está mandándoles, les está diciendo, lo que habéis oído, poned el esfuerzo de recordarlo y no os dejéis desviar, recordadlo bien, meditad en ello con vuestra mente que Dios os ha dado y recordad y permaneced en eso. Entonces vemos ahí el lado humano, es un mandamiento de permanecer. Nosotros somos responsables de constantemente recordar lo que la Biblia enseña acerca de Cristo. Es un mandamiento.
¿Quieres saber cómo permanecer en la doctrina apostólica y asegurarte de que no te desvías? Pues no te dejes influenciar por por nuevas doctrinas. Cuando alguien te trae algo diferente a lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, no le escuches. Cuando alguien te trae algo diferente a lo que tú crees acerca de Cristo, que está fundamentado en la Biblia, no le escuches. Cuando tú mismo te sientas agobiado por las presiones de la vida y no sabes muy bien qué hacer, sigue permaneciendo la doctrina apostólica. Eso es lo único que incluso te va a poder traer gozo dentro de esos agobios, ¿verdad?, que tiene la vida. Este es el lado humano. Ahora, si esto fuera lo único, estaríamos todos desesperados, porque no podríamos entender realmente nada de la palabra de Dios. Si todo dependiera de nosotros, si dependiera de nuestro entendimiento, si dependiera de lo que nosotros meditamos, de nuestro pensamiento, no podríamos entender nada. Estaríamos totalmente ciegos, totalmente entenebrecidos. No podríamos permanecer. Por eso la otra cara de la moneda es fundamental. Es fundamental entender la verdad que encontramos en los versículos 20 y 27, que dicen: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Estos versículos hacen referencia a la soberanía de Dios, hace referencia a la protección de Dios, que Dios nos da frente a las falsas enseñanzas. ¿Cuál es esa protección? La protección es el Espíritu Santo. Ahora bien, alguien dirá, pero un momento, aquí no aparece la palabra Espíritu Santo por ningún lado. O estoy yo ciego, o alguien dirá, o es que yo estoy mintiendo. Es verdad, no aparece la palabra Espíritu Santo. Pero lo que sí aparece es que nos habla acerca de la unción, ¿verdad? Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y luego el versículo 27 lo repite, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. Ahora, ¿a qué se refiere con la unción del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere con esta unción? Bueno, en el Antiguo Testamento los reyes, los sacerdotes y algunos profetas eran ungidos con aceite. Se les ponía aceite en la cabeza y eso simbolizaba su consagración para la tarea a la que han sido llamados. El sumo sacerdote tenía que ser ungido con aceite, el rey también, y algunos profetas incluso fueron ungidos con aceite, y eso simbolizaba su consagración a esa tarea a la que han sido llamados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús fue ungido, sí, pero no fue ungido con aceite. Él fue ungido con el Espíritu Santo. Fijaros en Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18, nos dice muy claramente, 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo estaba sobre Cristo porque Dios le ungió a Él con el Espíritu Santo. Es esa unción que recibió Cristo. Dios es el que le ungió con el Espíritu Santo a Cristo. Nosotros, al igual que Jesús, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, porque aquí nos dice la unción del Espíritu Santo, la unción del Santo. Esto puede hacer referencia o bien a Dios el Padre o bien a Dios el Hijo, da igual. Es Dios. El punto es que nosotros, la unción del Santo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo. Todo creyente verdadero aquí ha sido ungido con el Espíritu Santo. Es decir, tiene el Espíritu Santo morando en él. Tenemos el Espíritu Santo morando en él. Ahora vemos en este pasaje la labor fundamental que el Espíritu Santo lleva a cabo. La labor del Espíritu Santo en este pasaje de Primera de Juan es la de protegernos. Es una labor positiva y otra negativa. Por un lado nos enseña la verdad y al nosotros saber la verdad nos protegemos contra la mentira, ¿verdad? Los creyentes a los que escribe Juan, la razón por la cual no fueron arrastrados por esas falsas doctrinas que se enseñaban acerca de Cristo, no es porque ellos eran muy inteligentes, no es porque ellos tenían algo especial, sino porque tenían la unción.
tenían al Espíritu Santo. Fijaros el contraste, es que es un contraste, si lo leemos muy detenidamente, es un contraste muy fuerte. Versículos 19 y 20, fijaros, salieron de nosotros, está hablando de los anticristos, que creían cosas diferentes, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, hablando aquí de los anticristos, que salieron, pero fijaros cómo habla acerca de los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Ellos salieron, sí, pero vosotros no habéis salido porque tenéis la unción del Santo, tenéis el Espíritu Santo morando en vosotros. Unos salieron, sí, pero otros se quedaron, no porque eran más inteligentes, no porque tenían algo especial, sino porque tenían al Espíritu Santo morando en ellos y conocían la verdad. El versículo 27 es todavía más claro en este aspecto. El versículo 27 vemos cómo el Espíritu Santo es el que nos enseña la verdad. Dice, pero la unción, es decir, el Espíritu Santo, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, está en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, que dice, os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces vemos cómo la unción es la que nos enseña todas las cosas. Ahora bien, ya puedo yo ver a alguien aquí diciendo, un momento, aquí dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué significa eso? ¿Significa que no son necesarios los pastores y los maestros para la iglesia? ¿Significa eso? Bueno, aparentemente parece que sí, ¿verdad? Porque dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pues entonces el Espíritu Santo te enseña todas las cosas, por tanto tú puedes estar en tu casa tranquilamente, leyendo la Biblia y ya está. No, no es lo que está enseñando el texto. El texto no nos dice que no necesitamos pastores y maestros, y os voy a dar dos razones muy sencillas. Primera razón es que si fuera cierto que no son necesarios los maestros y los pastores que nos enseñan la palabra de Dios, entonces, ¿por qué el apóstol Juan escribiría una carta precisamente para enseñar? ¿Verdad? O sea, sería dispararse en el pie, sería absurdo. Es decir, ¿para qué Juan escribes tú una carta diciendo todo lo referente a la falsa doctrina, enseñando correcta doctrina? ¿Para qué escribes tú una carta si al fin y al cabo el Espíritu Santo es el que enseña todas las cosas? ¿Veis? No puede significar que no necesitamos pastores y maestros, porque si fuera así, el apóstol no hubiera escrito esta carta, porque no sería necesaria, porque el Espíritu Santo les hubiera enseñado todas las cosas. Pero sabemos que Juan nos está contradiciendo aquí. Debe de significar otra cosa. Pero la segunda razón también es porque Pablo, en Efesios capítulo 4, nos dice que, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ha dado maestros, ha dado primero apóstoles, que ya no tenemos, ha dado profetas, que tampoco tenemos hoy en día, ha dado evangelistas, que sí tenemos también pastores y también tenemos maestros, y todos estos están ahí para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nos enseñen la verdad, y porque luego dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, son necesarios. Y es más, hay otro versículo todavía más claro, que es Mateo capítulo 28, donde en la Gran Comisión dice, id por todo el mundo, predicando el Evangelio y todo eso, bautizando y todo, y luego dice, y enseñando. Ahora, si no fueran necesarios los pastores y maestros, porque el Espíritu Santo es el que enseña, entonces, ¿para qué el Señor Jesús hubiera dicho eso? ¿Veis? Como no puede significar eso. Ahora, ¿qué significa eso? Lo que significa es que está en contraposición con el versículo 26. Lo que significa es que no tenemos necesidad de que nadie os enseñe porque el Espíritu Santo es el que nos protege.
El Espíritu Santo es el que no tenéis necesidad de que alguien venga aquí con una mentira, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que nos proteja contra esos engañadores. Es el Espíritu Santo el que nos enseña la verdad mediante, pues, en este caso, mediante la enseñanza apostólica. Entonces, eso es lo que significa. No significa que no necesitamos pastores y maestros. Lo que significa es que el Espíritu Santo es el juez, el árbitro, el que dice esto es verdad y esto es mentira. Es el que nos dice qué es verdad y qué es mentira. Y cada uno de nosotros que hemos sido salvos, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu nos convence de lo que es la verdad y lo que es la mentira. Así que, hermanos, si tú estás aquí y conoces al Cristo bíblico, es gracias al Espíritu Santo, que te guió a la verdad. Si conoces esa verdad, permanece en esa verdad, porque es la verdad del Espíritu Santo, es la verdad de Dios. Por tanto, ¿cómo permanecemos en la verdad? ¿Cómo podemos permanecer en el Evangelio? Conociendo la verdad y permaneciendo intencionalmente en la verdad, pero dependiendo del Espíritu Santo, que nos enseña la verdad. Sí, nosotros podemos levantarnos y leer la Biblia, hacer nuestro mejor esfuerzo, pero al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que nos enseña, mediante nuestra lectura, mediante lo que escuchamos de otros fieles maestros y pastores a la Biblia. Es el Espíritu Santo el que nos convence. ¿Lo veis? No es que, porque claro, podríamos pensar, no, es que el pastor o tal persona tiene algo especial. No. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes entender la verdad. Entonces, hermanos, aquellos que quizá todavía no conocéis a Cristo y ya habéis oído lo que la Biblia enseña acerca de Él. Y si no, simplemente leed 1 de Juan y vais a ver un repaso, vais a ver una enseñanza muy buena acerca de quién es Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Ya lo has visto, está en la Biblia. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Y si has oído hoy su voz, ven a Él. Él es el Salvador del mundo, nos dice en 1 de Juan. Él es el Salvador que tú necesitas. No es una opción entre muchas. Eso también es verdad. No es una opción entre muchas. Él es la opción con O mayúscula. Él es el sacrificio, el único sacrificio que quita la ira de Dios por causa de tus pecados. Por tanto, ven a Cristo. Ven a Él y déjate de guiar por otras falsas enseñanzas, por tus pensamientos. Confía en Él, tal y como está aquí escrito en la Biblia. Eso es lo único que tienes que hacer. Decir, ¿qué está escrito aquí acerca de Cristo? Lo creo. Sencillo. Cree en Él, confía en que su sangre es suficiente para limpiarte de toda maldad. Ahora bien, aquellos que ya le conocéis, el versículo 28, fijaros lo que dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si ya le conoces, permanece en Él. Para que cuando se manifieste, porque Él va a venir la segunda vez, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanece en Él, persevera en la doctrina apostólica. Si permaneces en Él, no serás avergonzado en el día del juicio. Si tú permaneces en esta sencilla enseñanza de que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para salvarte a ti de tus pecados y que Él es tu Salvador, si tú permaneces en eso, no vas a ser avergonzado en el día del juicio. No vas a ser avergonzado. Permanece en eso, no vayas buscando otras cosas. Lucha por recordar constantemente quién es Él y lo que Él hizo por ti en la cruz. Y al mismo tiempo recuerda que no estás solo en esto. No estás solo. Tienes al Espíritu Santo, el cual te guía a la verdad y te enseña. Y tal y como Él te ha enseñado, permanece en Él. No te dejes desviarte por otras cosas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a permanecer como iglesia en estas verdades sencillas que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que conocer la verdad y permanecer en ella es lo más importante en esta vida. Y te pido, Señor, que tú obres en esta iglesia con tu palabra según la necesidad de cada hermano. En el nombre de Jesucristo, amén.